¿Qué tal? Bien, yo he tenido la oportunidad y la suerte de exponer en otras ocasiones, más en esas veces he expuesto sobre la situación del COVID y el manejo y la derivación. Ahora voy a desarrollar la experiencia que estamos ganando con ya más de 8 meses de combatir esta enfermedad viral de este coronavirus y vamos a ver qué nos está dejando para que nosotros podamos mejorar nuestro trabajo. Vivimos una pandemia de la que no sabemos cuándo ni cómo salir por culpa de este virus, coronavirus también llamado SARS-CoV-2. La misma que ha permitido darnos cuenta que no contamos con un sistema de salud en último lugar en salud de América continental. Y el ejemplo más típico es en cuanto a la tuberculosis. MDR y XDR son también como el COVID. Ambas son enfermedades infecciosas. El abandono del Estado a la salud se ha maximizado al llevarla al mercado. Ni siquiera los Estados Unidos, líder en el capitalismo, se ha atrevido a mantener el libre mercado. ¿Cómo así? Este hospital y otros hospitales del Estado hicieron compras anticipadas de la mascarilla N95. Ya estando en el aeropuerto lo retuvieron por orden del Estado. Ya sean esas mascarillas que habíamos comprado anticipadamente nunca nos llegó. Se quedaron en Estados Unidos. Mientras que aquí se permitía la especulación de los equipos de protección personal, las mascarillas, los medicamentos, en fin, todo lo que ha sido necesario en esta enfermedad, no contábamos con nada de ello. Inclusive, no se tocó a las clínicas, laboratorios y medios de imágenes que hicieron su agosto en plena pandemia, al subir sus tarifas a precios inalcanzables para todos. Nadie objetaba, ese es el libre mercado. Se contrató personal de salud sin preparación. Ante la desesperación porque se escapaba de las manos la pandemia y ante las cámaras vimos los muertos en las calles de Guayaquil, el Estado, tanto el MINSA como el Salud, las instituciones más grandes, se ofreció cifras inimaginables a los médicos bisoños, a los médicos que recién estaban saliendo, muchos de ellos ni siquiera habían hecho el serum y otros recién habían terminado el internado. Y para el miedo que es natural a lo desconocido, le ofrecieron una ganancia, digamos, mucho mayor que la que existe en el mercado. En los contratos que se hicieron a un médico general, ganaban más que los médicos con 20 o más años de especialidad y siendo estos últimos especialistas. La idea era tranquilizar a la gente. Nunca fue técnico esa decisión, sino primero hubieran capacitado a estos médicos para que hagan un mejor trabajo. Lamentablemente no se hizo. Y miren las consecuencias. Incluso por el tipo de contrato, podía este trabajador trabajar en simultáneo tanto en dos instituciones, en el MINSA y el Salud, cosa que ni en Salud ni en MINSA los médicos podemos hacerlo, ni otro personal. Situación no permitida a los médicos nombrados y concursados de los hospitales generales. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, se indicaron esquemas de tratamiento ineficaces. Es el caso de la tan conocida hidroxicloroquina y la citromicina. Se han hecho muchos estudios que demuestran que no tiene utilidad para esta enfermedad. Añadido a las publicaciones sin criterio que se encontraban en las redes, que fomentaban el uso de corticoides tempranos, y esto también salía ante televisor de señal abierta. Y no me dejarán mentir los que han podido ver diferentes canales donde había programas de mercado para que el médico que exponía ahí tuviera pacientes. Inclusive uno de ellos muy conocido se contagió y así contagiado seguía dando sus capacitaciones muy equivocadas con medicamentos que no han demostrado utilidad y que más bien empeoraban la calidad digamos, el pronóstico del paciente al permitir que avance la enfermedad y peor aún, con el corticoide temprano, hasta el virus se replicaba más. Ya. Se hizo una salud centralista. Todo se dirigió a que los hospitales generales se transformaran en hospitales COVID
con lo más sofisticado y caro en el manejo de los pacientes, de este tipo de pacientes. ¿Cuál era? Ya el famoso cama UCI. Por todos lados, y la política de Estado se destinó solamente a proporcionar camas UCI, adaptar, comprar ventiladores, y fue dirigido a eso. De una capacidad, creo que menos de 500 camas UCI, triplicamos ahorita 1.500 camas UCI. Y si no lo saben, o les recuerdo, al principio la mortandad en las camas UCI estaba alrededor del 80%. Recién ahora estamos pasando más del 50% de sobrevida. En otras palabras, si tú tenías un familiar que iba a ir a UCI, que es carísimo para el Estado, para el seguro, ese paciente tenía más posibilidades de morir que de salir vivo de esa situación. No se hizo en donde debía ser la atención. Era a nivel base, a nivel de centros puestos de salud. Recién, cuando algunos éxitos se dieron en Iquitos y otras ciudades del interior, es que el gobierno se copió de ellos. La implementación de las plantas de oxígeno, los barridos poblacionales en las zonas más calientes, el uso masivo de ivermectina en los hogares con más de un caso de infectados o enfermos, todo esto pudo, en alguna medida, disminuir el avance y la cantidad de enfermos y muertos en muchas ciudades del país que contaban con estas plantas, que contaban con esos barridos y que usaban la ivermectina. La equivocada protección del personal de salud en riesgo. Salieron directivas del mismo ministerio que después la corrigieron al permitir que solamente presentando una declaración jurada el médico o personal de salud pudiera dejar el hospital y seguía su sueldo inexorablemente igualito. De eso aprovecharon muchos, no solamente médicos, enfermeros, todos trabajadores de salud, y salieron del hospital, entre comillas, porque en sus zonas, en sus consultorios privados o en las clínicas trabajaban en COVID, ganaban, como se dice, a doble partido, a doble cachete. Ninguna de esas decisiones fueron correctas, ¿no es cierto? Analizamos qué estaba sucediendo con los pacientes. ¿Por qué estos pacientes enfermaban y por qué llegaban tantos pacientes moribundos a la emergencia? Y nos dimos con la sorpresa que la prensa, muy escandalosa, mostraba los cerros de cadáveres, los bultos, como bultos, como si fueran sacos de papa de los hospitales más notorios. Y eso hizo que la gente tuviera más miedo a ir al hospital y gastando sus pocos recursos por conseguir una atención particular o una atención de clínica. Que la mayoría no le fue bien, y de ahí cuando ya no tenía plata y ya la enfermedad había avanzado a un punto con una insuficiencia respiratoria franca, recién lo trasladaban al hospital. Y después decían que al hospital venían a morir. Era lógico, si era el último momento de la enfermedad, con saturación de 70, 60, ¿qué iban a sobrevivir? Hay un estudio de Cayetano que demuestra la mortandad cuando llegan menos de 80. Que la mayoría morían. Entonces, esos pacientes los hemos estado recibiendo, y por eso la alta mortandad en los primeros manejos de los primeros pacientes, por la prensa que vio esa imagen equivocada de que en los hospitales venían a morir. Morían porque llegaban muy tarde, demasiado tarde. Y después dijimos, ¿por qué se morían con los tratamientos comunes? Todos sabemos, los que tenemos la suerte de estudiar medicina en las épocas en que no era tan fácil el ingreso, que era muy exigente. Entonces los profesores nos enseñaron que a las enfermedades virales no se le puede dar antibiótico, mucho menos corticoides, porque eso haría que el virus se replique más, y por otro lado, los mismos medicamentos en el hígado producían un efecto que ya era perjudicial para recibir el tratamiento más adecuado. Por eso se morían. Por eso. Llegaba muy tarde o ya con muchos medicamentos tratados. Inclusive en muchos hospitales, las necropsias que pudieron hacer encontraban las pruebas hepáticas muy, muy alteradas, producto de la polifarmacia que llegaban estos pacientes al hospital con muchos tratamientos previos. Tercero, que si están bien los protocolos que nos dieron. Empezamos a ver, igual que en el hospital que yo trabajo, igual que en otros hospitales, que la gente se seguía muriendo. La hidroxicloroquina y la citromicina no nos producían ningún cambio en la evolución natural de la enfermedad. Y así es que pudimos ir cambiando, rotando a otros medicamentos que nos fueron saliendo mejor que lo protocolizado. Y vimos también las primeras publicaciones de medicamentos que demostraban utilidad. Y es así que empezamos a trabajar con ellos.
Leíamos todo cuanto se publicaba del COVID-19, aunque no fuera estudios comprobados ni pasados por la evaluación habitual. Esto a los médicos que trabajamos en instituciones MINSA y de salud, quien por regla no podíamos trabajar con otra institución, porque eso haría el riesgo de nuestra salud y más exposición, más riesgo de enfermar, peor aún, contagiar al paciente, un médico o un enfermero o un tecnólogo contagiado, un técnico de enfermería. Es así que nosotros pasamos a ser los patitos feos de esta situación de la pandemia. Todo el mundo venía a muchos recursos económicos, mientras que nosotros aumentaban el riesgo considerable y el sueldo se mantenía congelado de los médicos nombrados y contratados de los hospitales más grandes antes de la pandemia. Entonces tuvimos que seguir trabajando con esas limitaciones. No había ropa, no había equipo de protección personal, no había mascarilla, y es así que han habido varias ciudades en las que ha habido bastantes colegas, enfermeros, médicos, tecnólogos, personal de salud que han fallecido porque no tenían el equipo de protección adecuado. Entonces, ¿qué ventaja dimos nosotros de no poder trabajar en otros sitios? Veíamos que teníamos 6, 8 horas diarias para poder leer y actualizarse de toda la publicación. Felizmente, de las revistas internacionales de mejor referencia empezaron a publicar muchos artículos sobre estudios recién hechos en todo el mundo. Y es así como pudimos ir mejorando nuestro trabajo. Y incluso como yo, otros colegas nos dimos el trabajo, porque la medicina es una ciencia que trata de ayudar a los demás. Tranquilamente no hablábamos nada y se seguían muriendo por los médicos particulares, médicos de clínica, esos médicos que trabajaban en 2, 3 lugares, mucha plata, pero poca utilidad para el paciente. Entonces pues, nos pusimos a capacitar, porque estos médicos no tenían tiempo, porque van de trabajo en trabajo, y lo último que le importaba era si el paciente sobrevivía, pero sí tenían 2, 3 sueldos. Entonces, de esa manera pudimos, igual que lo estoy haciendo ahora, enseñar a los médicos que no tenían tiempo porque estaban de trabajo en trabajo. Y les empezamos a mostrar nuestra experiencia exitosa. No tan exitosa como deseáramos, pero mejor que al inicio. Planteamos un esquema nuestro en función de la evidencia que nos estaba resultando. Dejamos de creer en avances en el diagnóstico del COVID. Dejamos de creer en los resultados de las pruebas rápidas. No sirven para detección temprana, al margen que sus resultados son muy diversos. A nivel mundial, la OMS y la OPS, ningunos han recomendado que se usen las pruebas rápidas para poder afrontar y digamos, monitorizar esta pandemia. Bueno, todos saben en nuestro país la calidad de políticos que tenemos, entonces en el Perú es el único país que se ha estado y se sigue dando las pruebas rápidas, que no nos ayudan casi nada estas pruebas rápidas. Supimos añadir a la clínica, o sea, los signos y síntomas, las imágenes radiológicas, la radiografía simple, la tomografía de helicoidal multicorte, la ecografía, para aproximarnos al diagnóstico. Y es así que empezamos a sacar otra forma de diagnóstico al margen de la prueba molecular, que es la única que tiene utilidad. La famosa prueba molecular PCR da una sensibilidad a nivel mundial alrededor del 66%. En otras palabras, 3 pacientes que están con la enfermedad, esta prueba determina a 2 de los 3, uno no. Entonces, por eso, paciente que si sigue con síntomas debería repetir a los 3 días nuevamente el PCR. Pero no, acá nos trabajamos así. Muy caro, dice. Muy caro. El laboratorio ha adquirido gran relevancia, pues junto a la clínica y la anamnesis, o sea, lo que el paciente nos refiere, se puede llegar a un diagnóstico aproximado. Empezamos a hacer qué avances hemos visto en el tratamiento del COVID. Hasta la fecha, solo se ha conseguido lo siguiente. Empecemos con la posición prona. Hay un gráfico. La posición prona nos podría permitir a un paciente con boca abajo mejorar la saturación en más de 10%. El mismo hecho de estar postrado, y eso sabemos todos, o cirugías de cadera, de miembros inferiores o extensas, hay la posibilidad de formar los trombos. Entonces, dado que esta enfermedad tenía doble efecto, uno llevaba al paciente a la postración y otro afectaba a la coagulación, entonces empezamos a entender que la enoxaparina era una alternativa y lo hemos estado usando para evitar la trombosis. Sobre todo cuando el dímero D se encontraba elevado. La dexametasona, que es el corticoide, en dosis de 6 miligramos,
por día también se incorporó al arsenal terapéutico. Se usa entre 7 a 10 días en promedio. Ha demostrado utilidad en la etapa pulmonar. Sabemos que esta enfermedad tiene 3 etapas: inflamatoria, pulmonar y la de la tormenta de citoquinas, la de la máxima inflamación. Entonces, este corticoide va a servir, se ha demostrado en un estudio de Oxford, pero pasada la replicación viral. Al inicio le dije que la replicación viral empieza 2 días antes de que tenga síntomas y hasta 8 a 10 días después. Entonces, para empezar esto debería ser por lo menos el 10º día recién usar el corticoide, pero no a cualquier paciente, sino a aquel que presente insuficiencia respiratoria que requiere de oxígeno extra en sus diferentes modalidades: ventilación mecánica, cánula de alto flujo, máscara de Servorio, bigotera. Como ya le dije antes, la ivermectina en dosis de 600 miligramos por kilogramo sirve en las 3 fases. Este es un estudio que recién se está publicando, ya se ha demostrado utilidad, pero como es muy barato y nosotros vivimos en la sociedad del mercado, poco lo difunden. Incluso lo quisieron meter de ivermectina en el saco de la hidroxicloroquina y la citromicina para decir que no sirve. Felizmente, yo y otros colegas que hemos tenido oportunidad de transmitir conocimientos, nos hemos insistido que sí la ivermectina tiene utilidad, pero no como determinó o como aconsejaba el Estado, que era 150 miligramos por kilogramo, sino 4 veces más esa dosis. 600 miligramos por kilogramo era la dosis que sí ha demostrado utilidad y los estudios recién se están publicando. El oxígeno. De todos los tratamientos, el más importante de todos es el oxígeno. El mejor tratamiento ante la insuficiencia respiratoria. Por eso propugnábamos, los que hemos tenido acceso a información o a llevar información al comité de expertos, la necesidad de hacer plantas de oxígeno y puntos de oxígeno en lugares públicos amplios. No nos hicieron caso como gobierno, sin embargo sí lo hizo Iquitos y algunas ciudades del interior. La posición prona, ya les dije, la gran utilidad que tiene, pero no un ratito, debe estar por lo menos 6, 10 horas o más. Mejora en más del 10% la saturación. Si yo tengo un paciente que boca arriba me está saturando 80 y con 80 se me va a morir en cuestión de horas, lo volteo y llego a 90, 91, en el cual tengo más margen para poder ayudarle al paciente. Y esa posición prona no es inmediata, hay que tener paciencia. Tú puedes tener un paciente que está con 85, tú te desesperas, estoy con máscara de Servorio, le volteo, se pone 80, uy, se me muere el paciente. Paciencia, espera unos minutos y vas a ver como 80, 85, 90, a veces 91, 92, y recién te das cuenta de que hay que tener paciencia con la posición prona, no es inmediata. ¿Qué hicieron la mayoría de países para prevenir? El famoso distanciamiento de 2 metros de distancia de una persona a la otra. El uso de las mascarillas, no necesariamente las quirúrgicas, sino dependiendo de la ocupación. Para la persona que no afrenta, o sea, no está expuesta, basta la mascarilla. Y esa mascarilla no lo protege a él. Con esa mascarilla, él protege a la sociedad de que si fuera él el enfermo, no lo contagie al resto. Esa mascarilla sí nos sirve a los que trabajamos en salud para protegernos de la posibilidad de inhalar el virus hacia nosotros, con una eficacia de más del 95%. El lavado de manos, que ya estamos bastante conocedores de esa utilidad. Si estamos en una unidad de transporte, necesariamente tenemos que usar el protector facial. Yo veo, porque también viajo en micro, soy médico de los médicos, no tengo movilidad propia, o sea, soy de los verdaderos que disfruto de siendo médico, no juntando plata. Entonces, me puedo dar cuenta que los micros, por la ignorancia, porque no se difunde, están las ventanas cerradas y levantan su protector facial y están hablando por teléfono, están comiendo, y es así como se han seguido contagiando. No hay aire, la distancia de una persona que estando hablando nomás también elimina el virus, el que está enfermo, o el que está infectado. Muchas veces ni siquiera sabe que está enfermo. Los oligoasintomáticos o asintomáticos. Entonces hay que revertirlo. Todo ambiente hay que ventilar lo más posible.
Recalcando, distanciamiento social ideal a 2 metros de distancia uno del otro. Uso de mascarillas quirúrgicas del ciudadano común, mientras que los que laboran con pacientes COVID, el respirador N95. Ese que Estados Unidos no lo dejó sacar Trump. No, cliente de mercado, eso para ellos, pero para nosotros eso no sale, y nunca salió. Lavado de manos constante, luego de coger cualquier objeto en la calle, o en su defecto el uso de alcohol gel. Ante la imposibilidad de en las unidades de transporte mantener la distancia de 2 metros, usar el protector facial. Ante la sospecha, ¿cuáles son los 3 síntomas cardinales de esta enfermedad? Tos seca, dificultad respiratoria de menos de 2 semanas de evolución y alza térmica que dura más de 2-3 días, inmediatamente el aislamiento de esta persona. ¿Qué podemos proponer? Ya mencioné en los sendos proyectos presentados al gobierno sin respuesta favorable, plantas de oxígeno con redes y puntos de los diferentes ambientes hospitalarios. Registro de la geolocalización de los infectados para hacer un barrido casa por casa en zonas que hay más de 3 casos por manzana. Búsqueda activa, como el sintomático respiratorio para la tuberculosis, de los casos, antes que contagien en sus hogares o a la población más frágil. Esto a través de equipos de radiografía de tórax portátiles y oxímetro de pulso. Acondicionar en locales abiertos, es la propuesta original, estadios, por ejemplo, coliseos, puntos de oxígeno ayudados de plantas, donde albergar a los sospechosos. Más aún viendo que los métodos diagnósticos que tenemos son caros y seguimos con la prueba rápida que poca utilidad tiene, entonces la clínica va a ser suficiente para aislar al paciente del resto, para que no contagie más. Ahí está el pulsóxímetro, muy sencillo y muy barato. El equipo de rayos X portátiles para tomar las placas. Esas son cosas que se pueden plantear y que se pueden difundir. ¿Qué más? Es nuevo para la medicina. Parte de los órganos o sistemas del ser humano donde se ha localizado el virus o ha ocasionado más daño, como los pulmones, los riñones, el corazón, el cerebro, el aparato digestivo. Entonces, las secuelas van a ser al nivel donde ha estado más daño ha hecho el virus. Lamentablemente en esta enfermedad, yo que trabajo en un hospital público, me he dado cuenta que los cardiólogos, los neurólogos, los gastroenterólogos han brillado por su ausencia. Quizás los nefrólogos algunos, pero la mayoría de otras especialidades diferentes de neumólogo han evitado. Incluso muchos neumólogos inclusive han dicho de que tienen enfermedad, han inventado enfermedad y se han escapado a los hospitales. Vergüenza ajena tengo por eso. Pero vamos, es importante saber que también cuando hay molestias de este tipo en los riñones, en el corazón, el cerebro, el aparato digestivo, que ha tenido COVID, entonces estos pacientes, si tienen molestias, deben acudir a esas especialidades. La rehabilitación temprana ayuda a disminuir la permanencia hospitalaria. Eso se ha demostrado, nosotros hemos podido tener esa experiencia. Una vez apagada la etapa de replicación, ni bien empieza a disminuir la insuficiencia respiratoria, ni bien empezamos a ver que el paciente ya la fiebre no hay, la tos está disminuida y la disnea está controlada con el oxígeno, e inmediatamente empezamos la rehabilitación. Generalmente también se da la rehabilitación una vez pasada la replicación viral, alrededor del 10º día de enfermedad. Desde ahí empezamos a rehabilitar al paciente. La posible contagio es casi cero, ya les expliqué. Se están implementando y acondicionando ambientes hospitalarios, donde atender a los pacientes que han quedado con alguna secuela, como el gráfico que ven. En particular, en neumología se puede hacer pruebas de función pulmonar que nos permitan saber la mayor o menor necesidad de terapias específicas según el daño producido por el SARS-CoV-2. ¿Qué viene después de lo que hasta ahora hemos pasado? Debemos diseñar nuevas formas de atención al paciente, no solo la teleconsulta, sino la presencial. La neumología debe ser considerada como una especialidad de primer orden en la medicina moderna. Ante la falta de medicinas eficaces para el COVID-19, nos vemos en la necesidad de difundir conocimientos sobre el COVID y su forma de propagación, debiendo indicarse la forma de prevenir y hacer un diagnóstico precoz. Reforzar la captación de personas infectadas mediante el uso de pulsoxímetro, alterado cuando llega a la etapa pulmonar. Generalmente eso es cuando ya hay daño al pulmón. Ya
la saturación está en 94 o menos de 94, que normalmente es 96 hasta 99 o 100 inclusive. Eso lo revela el pulsoxímetro. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos plantear? Ante la disnea de un paciente, al ser la necesidad de aire, que le falte el aire, sacar una radiografía de tórax. Si hay alta sospecha de infección, cuando hay alta sospecha, cuando la saturación es de 94 o menos, con un pulso normal. Y eso es lo nuevo de esta enfermedad. Da insuficiencia respiratoria sin taquicardia. Los neumólogos y otras especialidades que hemos visto infecciones al pulmón serias, agudas, hemos visto cómo la saturación difícilmente cae, y cuando cae el pulso se maximiza, se eleva, 100, 120, 130. Sin embargo, esta enfermedad irónicamente está en 94 y frecuencia cardíaca 60. Está en 90 y frecuencia cardíaca 55. Uno dice que no hemos tenido mucha experiencia con enfermedades parecidas a esto. Para ser claro, yo que tengo más de 20 años de médico, nunca he visto una enfermedad que a la par baja la saturación, simultáneamente el pulso se sigue bajando. Yo me podría decir que casi patognomónico es esa relación. Perder la saturación y disminuir el pulso. Debemos los neumólogos capacitar a los de otras especialidades cómo se hace el diagnóstico clínico, epidemiológico, radiológico y laboratorial. Eso no se puede hacer en 40 minutos, eso requiere más tiempo. Diseñar cómo debe ser la atención de un paciente en general para evitar el contagio, los que están en su casa. La ansiada vacuna debe ser lo más eficaz posible para poder inmunizar a todos. Una. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Y esto es duro, ¿eh? Prohibir la venta libre de medicamentos que se usan en el COVID. La dexametasona, la doxiciclina. En particular, en mi hospital usamos la doxiciclina y nos ha ido muy, muy bien. La ivermectina, la enoxaparina. Sobre todo la doxiciclina cuando ya hay neumonía. Es un muy buen inmunomodulador la doxiciclina. Y también tiene propiedades antibióticas. Obligatorio en todas las farmacias y boticas, lo quería yo, ¿no? Contar con pulsoxímetro para medir a las personas en general. Por 2 soles podría ser la tarifa. Igual que hiciste las balanzas en la farmacia, igualito debe haber un pulsoxímetro. Con su alcohol gel al costadito para que desinfecte el dedo antes y después de usarlo. En caso que no pueda pagar la persona que se siente con necesidad de aire, que tiene alguna molestia, pueden firmar su huella digital y su número de DNI y pueden tributar hasta 2 soles de cuenta de su impuesto que iba a pagar la farmacia. Organizar a los pobladores por formas de distribución de sus hogares, ya sea manzana, ya sea lote, toda la forma de distribución, de organización de las poblaciones, de tal manera que puedan identificar casos que son sospechosos a través de la evaluación por pulsoxímetro, recorriendo casa por casa. Prohibir cerrar las ventanas de los micros y ómnibus. Yo me atrevería a decir que debe ser el conductor el que maneja las ventanas. Lamentablemente en nuestro país el arrebato de las carteras celulares por los micros es un problema bien grande. Y sin embargo seguimos trayendo la movilidad que se presta para esa forma de robo. Increíble, ¿no? Increíble. Prohibido cerrar la ventana de los micros y ómnibuses y obligar el uso de caretas, protectores faciales. No hay otra forma de evitar que se sigan contagiando. Bien, esta es una diapositiva muy explicativa que está en inglés. Ahí tengo la traducción en castellano ahorita para que puedan verlo. En cuanto al tratamiento, prácticamente esto sí está desfasado. Remdesivir no sirve, la cloroquina no sirve, la hidroxicloroquina tampoco. El plasma convalescente en la mayoría de estudios no es tan significativo la mejoría. Bien, entonces este es el original, ¿no? De lo cual nos hemos plagiado. Ven ahí arriba las 3 fases. La temprana infección, que es el momento de máxima replicación viral. De ahí la etapa pulmonar, que todos estamos viendo que ya hay insuficiencia, ya ha bajado el PAFI a menos de 300, ya acá sí ya podemos empezar, si ya pasó 10 días el corticoide. Ya acá podemos usar algún inmunomodulador. En el caso del grupo que yo pertenezco, que trabajamos, usamos la doxiciclina.
y por si es que evoluciona a la etapa 3, sobre todo llega a la etapa 3 los pacientes que han sido manejados en clínicas particulares o inclusive farmacéuticos nada más, que llegan a la etapa ya muy severa, 70, 80 de saturación, llegan a nuestro alcance y pacientes que ya llegan prácticamente a morir. Acá es muy difícil la recuperación. Acá ya hay una elevación de todos los marcadores inflamatorios. Entonces, si yo de esta etapa manejo muy bien, probablemente la mayoría no va a llegar a la segunda, menos a la tercera. Bueno, eso es lo que quería exponer en esta ocasión sobre el coronavirus y sobre qué es el camino siguiente y qué es los avances en neumología para afrontar mejor esta enfermedad. No sé si tengan preguntas.